El tranquilo ranchero compró a una niña muda vendida por su padrastro abusivo, y luego se dio cuenta de que ella hablaba. Octubre de 1881, al borde de la cresta, un viento como una respiración contenida se arrastraba entre los álamos, rozando la tierra con un silencio demasiado viejo para ser pronunciado. Más allá de los árboles moribundos, a través de un estrecho barranco, las tiendas se retorcían en la oscuridad como fantasmas demasiado obstinados para desvanecerse. Este no era un mercado común y corriente. Olía a sudor, a aceite de lámpara y a secretos, de esos que solo se cuentan con los ojos desviados y se intercambian monedas rápidamente. Una niña estaba de pie sobre una plataforma improvisada, con las muñecas atadas y la boca amordazada con un lino roto. La tela estaba manchada, no solo de suciedad, sino del gris húmedo de demasiadas respiraciones asustadas. Parecía tener unos 17 años. Su vestido le quedaba demasiado grande y flojo. En una rodilla había una masa de sangre seca justo debajo del dobladillo. Ella no se movió, pero sus ojos, oscuros, alertas, sin parpadear, no suplicaron. Ellos se atrevieron. Desde el borde de la luz, una figura dio un paso adelante. Sus botas eran silenciosas sobre la grava. Elías Bond, ranchero, viudo, tranquilo. Su abrigo estaba desgastado y su sombrero bajo. La gente había dejado de intentar hacerle hablar hacía años. Él no hizo trueque. Él no se demoró. Pero esta noche, algo lo había detenido. Dije, 2 pesos. Un hombre entre la multitud gruñó. Ella está rota. Otro murmuró, mientras ya se daba la vuelta. El vendedor se rió con dureza. Ella no tiene voz. Ni un sonido en 6 inviernos. Vale menos que un pestillo de puerta roto. Te doy 10, dijo Elías. Las palabras no gritaron. Ellos cortaron. Todos se giraron. El fuego se apagó. Incluso los caballos se movían con inquietud. El sótano se entrecerró. ¿Hablas en serio? Elías dio un paso adelante y dejó caer una bolsa de cuero sobre la plataforma. El peso de la moneda resonó como un juicio. El hombre escupió, asintió una vez y empujó a la niña fuera del escenario como si fuera un animal viejo. Ella tropezó. Elías la atrapó con suavidad y le quitó la mordaza. Sus labios estaban secos y su respiración superficial. Cortó las cuerdas de la muñeca con un movimiento de su espada tan rápido que nadie la vio desenvainada. No perteneces aquí, dijo en voz baja. Venir. Ella no se movió, pero tampoco corrió. Y así, mientras las estrellas se elevaban como dioses vigilantes, el tranquilo ranchero se giró, y la muchacha lo siguió. El camino de regreso al rancho de Elías serpenteaba entre colinas engullidas por la sombra. Los cascos del alcalde resonaron suavemente contra la tierra compactada. La muchacha cabalgaba detrás de él, con las manos aferradas firmemente a la manta que le cubría los hombros. Ella no había hablado, ni un sonido, ni un grito, pero él no esperaba que lo hiciera. Cuando las estrellas se desvanecieron en el gris pálido del amanecer que se acercaba, apareció el contorno del rancho, una casa de un solo piso, un granero inclinado hacia el oeste y postes de cerca inclinados con más fuerza. Se desmontó primero, ató las correas con un lazo practicado y luego giró. Ella estaba sentada rígida en la silla, con los ojos cansados revoloteando ante cada movimiento, el crujido de la bisagra de la puerta, el viento en el trigo, incluso el llamado de un aullido distante. Él no ofreció ninguna mano. Él ofreció espacio. Ella bajó lentamente, haciendo una mueca de dolor por el peso en un tobillo. Elías se dio cuenta pero no dijo nada. El dolor necesitaba tiempo, no conversación. Por aquí murmuró, señalando hacia el granero. Encendió la linterna justo dentro de la puerta. En el cuarto de aperos había una cama individual junto a una manta de lana doblada encima de un saco de pienso. El aire olía a caballos y cedro. Limpio, seguro. Dormirás aquí, dijo. Solo pasamos yo y los animales. Ella se sentó en el borde de la cuna, insegura.
Sus manos temblaban en su regazo. Elías se agachó cerca de la puerta, colocando una cantimplora y una toalla doblada a su lado. Sus ojos eran firmes, no suaves, no agudos. Solo presente. No te compré para poseerte, dijo finalmente. No podía dejarte allí. Ella lo miró entonces, no por mucho tiempo, pero lo suficiente. Él asintió una vez y se puso de pie. Antes de irse, hizo una pausa. Soy Elías, dijo. Elías Bond. No hubo respuesta. Solo se oía el tenue crepitar de la luz de una linterna y el suave resoplido de un caballo dormido al otro lado del muro. Esa noche, Elías se sentó en la barandilla del porche, con el sombrero bajo, mirando fijamente hacia la oscuridad. Detrás de él, una niña sin voz yacía en su granero. No tenía nombre, ni historia, ni sonido. Y aún así, de alguna manera, el rancho nunca se había sentido menos vacío. Las mañanas en Boone Ranch amanecían lentas y silenciosas, como si la tierra misma necesitara tiempo para sacudirse el peso de su propio silencio. La luz del sol se derramaba sobre la hierba cubierta de escarcha, en rayas pálidas que se colaban entre los postes de la cerca rotos y se enroscaban como vapor sobre el techo inclinado del granero. Dentro, la niña, aún sin nombre, estaba sentada con las piernas cruzadas en el catre, con la manta bien ajustada alrededor de los hombros y con los dedos tirando nerviosamente de un hilo suelto cerca de la rodilla. Elías avanzó a lo largo del día como siempre lo hacía, pausado, mesurado, sin movimientos innecesarios. Le traía una taza de lata con caldo caliente cada mañana, una corteza de pan al mediodía y agua del pozo más profundo por la tarde. Ni una sola vez hizo preguntas, ni una sola vez habló más allá de lo necesario. A la tercera mañana, algo diferente descansaba junto a su chal doblado. Un pequeño cuaderno, con las esquinas dobladas y ligeramente curvado por el paso del tiempo, yacía sobre la mesa al lado de un trozo de lápiz. Ella lo miró como si fuese él quien fuera a hablar primero. En la parte superior de la primera página, Elías había escrito en letras cuadradas y limpias: escribe lo que no puedes decir. No siguió ninguna explicación. Cuando ella miró hacia la puerta, él ya se había ido. Esa tarde, después de cuidar el corral, regresó con olor a polvo y sudor de caballo. El cuaderno había sido movido. Una sola página arrancada con cuidado de su lomo estaba doblada bajo el borde de su vieja caja de herramientas. Lo sacó con dedos más acostumbrados a la lluvia que a la lectura. Sin adornos, solo 3 palabras sencillas impresas en el papel. Caballo seguro. Gracias. El lápiz casi había atravesado la hoja en algunos lugares, como si cada letra hubiera costado más de lo que debía. Elías se quedó allí un rato, con el papel balanceado en su palma como una ofrenda frágil. Detrás de él, una yegua resoplaba en su establo. La muchacha, todavía en silencio, estaba sentada acurrucada en un rincón, observándolo a través de las pestañas bajas. Dobló la página y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. No era una historia todavía, pero era un comienzo. Y a veces las primeras palabras después del silencio eran las que más importaban. Al día siguiente, poco después del mediodía, Elías ensilló a su Meye más tranquila, June, la vieja torda que no se sobresaltaba con los truenos ni las sombras. Su aliento se confundió con el aire más fresco, paciente y constante, ató las lluvias y se giró hacia la puerta del granero. La niña estaba en el umbral, mitad en la luz, mitad en la penumbra. Se aferró al chal de lana sobre los hombros como si fuera una armadura. Sus pies descalzos se movían en el polvo de heno. Sus ojos iban del caballo a Elías y viceversa. Él no dijo nada. En lugar de eso, extendió la mano, con la palma abierta y los dedos firmes, no para tirar, sino para ofrecer. Ella no se inmutó. Después de un momento, ella dio un paso adelante, pequeña y vacilante. Elías se movió al lado de June y colocó su mano sobre el cuerno de la silla, sin tocar a la niña, solo señalando. Ella levantó la vista una vez, preguntándose. Él asintió una vez. Subió, lenta pero segura,
con un pie en el estribo, un movimiento de su pierna magullada, y se acomodó con incertidumbre en la silla. Elías no ajustó nada. Él la dejó encontrar el equilibrio en su propio tiempo. Cabalgaron sin prisa ni lejos, solo por el sendero que limitaba con el lugar donde la cerca se curvaba a lo largo del lecho seco del arroyo y los álamos crecían cerca como guardianes. El único sonido eran los pasos firmes de June y el susurro de la hierba de la pradera inclinándose ante el viento. Leela, aunque no había pronunciado su nombre, se sentaba un poco más erguida a cada milla. Esa noche, junto a la linterna, Elías encontró otra nota en una caja. Cercas rotas, migas cerca del granero, canto fuerte, 3 simples observaciones, ningún saludo, ninguna firma. Él no respondió, simplemente actuó. Reparó la cerca con tablas viejas y clavos nuevos. Dejó un puñado de grano en lugar de errar al cuervo. Él rellenó su cantimplora con agua del manantial más fresco que había cerca del roble. Sin palabras, solo el ritmo silencioso de la atención. Y poco a poco, en silencio, el rancho se convirtió en un lugar al que ella pertenecía. No como un invitado, no como un fantasma, sino como algo real, algo devuelto. Los días se fundían unos con otros como la tinta en el agua. Lento, silencioso, inevitable. La muchacha, que aún no había hablado, comenzó a moverse de manera diferente por el rancho. Ella alimentó a las gallinas con la luz de la mañana, con manos cuidadosas, pero seguras. Ella transportaba agua en pequeños cubos, deteniéndose para descansar, pero nunca abandonando. Ella reparó un agujero en la pared del granero con una colcha desgastada y 2 clavos doblados. Elías se dio cuenta. No lo dijo, pero cuando pasó y encontró la colcha clavada directamente, se detuvo por un largo tiempo. Una tarde, después de su habitual paseo lento a lo largo de la cerca, llevó a June de vuelta al establo. La respiración del caballo era pesada y su piel estaba húmeda bajo la silla. Elías le cepilló el costado con movimientos lentos y pensativos y luego se agachó junto a la correa de cuero. De su cinturón sacó un pequeño cuchillo, de esos que se usan más para trinchar que para pelear. Y allí, sin decir palabra ni floritura, grabó en el cuero gastado un único nombre. Leela. Él no se lo mostró. No lo necesitaba. A la mañana siguiente lo encontró, se detuvo y pasó los dedos por las letras. Ella no lloró, pero su mano permaneció allí más tiempo del necesario. Más tarde ese día, Elías encontró otra nota pegada a la puerta del cuarto de aperos. Hace frío hoy, la sopa estaba buena. Gracias. No respondió con palabras, pero esa noche un segundo cuenco esperaba en la mesa. Una manta más gruesa que la anterior yacía doblada a los pies de su cuna. Se colocó una silla al lado del fuego. No fueron grandes gestos. Eran verdades silenciosas. Leela continuó dejando mensajes. Corto, suave. Trabajas demasiado duro, hoy el cielo luce limpio. Vi un zorro cerca del granero. Cada uno es un susurro de una voz que aún no está preparada para hablar, pero que lo intenta. Y Elías escuchó de la única manera que sabía. Al responder con acciones, él arregló lo que ella notó, dejó lo que necesitaba y protegió lo que temía. Su lenguaje no se basaba en el sonido. Se construyó sobre la presencia, y la presencia, cuando se mantenía firme, a veces era el amor más fuerte que existía. La noche estaba anormalmente tranquila. Sin viento no hay búhos. Incluso el granero parecía contener la respiración. Elías estaba sentado junto al fuego, afilando un cuchillo viejo, sus movimientos lentos y precisos. Las chispas bailaban dentro del hogar, proyectando sombras largas y cálidas sobre las paredes de madera. Tras él, el suelo crujió. Se giró, no sobresaltado, solo consciente. Leela estaba descalza en la puerta, con los ojos abiertos y fijos en él. Ella no dijo nada, pero su urgencia llenó el espacio como una tormenta a punto de estallar. Ella le hizo una seña. Solo un movimiento, luego se dio la vuelta y se deslizó nuevamente dentro de la casa.
Elías siguió a través de la cocina, pasó junto al lavabo y las escaleras del sótano. Se detuvieron junto a la vieja estufa de hierro. Sin decir palabra, Leela se arrodilló y presionó sus dedos contra una tabla del piso deformada. Gimió bajo presión y luego se soltó. El olor que se elevaba era a polvo seco y viejo, y algo agrio. Del hueco que había debajo, sacó un bulto envuelto en tela. Lo desdobló lentamente, con reverencia, como si desenvolviera algo sagrado. Dentro hay papeles amarillentos, un mapa dibujado a mano y un libro de contabilidad, con una esquina manchada de color oscuro. Elías se agachó junto a ella. Primero vinieron los nombres, escritos con lápiz tembloroso. Ana, Miriam, Josie, Ruth, Leela. Cada uno seguido de fechas, edades y marcas extrañas como coordenadas o paradas en un sendero oculto. El mapa de abajo coincidía con líneas irregulares dibujadas a través del territorio de Colorado, curvándose hacia el sur en dirección a Nuevo México. En la esquina inferior, una firma T. Garner. El rostro de Elías se tensó. Había escuchado ese nombre en susurros en Ridge, pero peor que el nombre era la marca que estaba grabada en el papel. No es la marca de un ganadero, ni de un contrabandista, ni de un traficante. Leela le entregó una última hoja, una página arrancada de su cuaderno escrita con letras mayúsculas por ella misma. El vende niñas. Todavía están vivos. Señaló a Tana, luego a sí misma, y luego articuló con cuidado y deliberación. Ayúdalos. Sus labios lo formaron como una oración. Elías exhaló lentamente, cada músculo de su mandíbula se tensó, no por miedo, sino por resolución. Dobló el papel, lo deslizó nuevamente dentro del libro y lo cerró con ambas manos. Luego se levantó, fue hasta la pared y se desabrochó el abrigo. Necesitaré mi rifle, dijo. Detrás de él, Leela no sonrió, pero su respiración, por primera vez en años, salió con facilidad porque ahora ya no soportaba el peso sola. El mapa los condujo al hueco de GRZ. Un lugar del que hablan en susurros los ganaderos pero que rara vez es visitado. Un cañón de lecho seco, repleto de álamos muertos y plagado de olor a podredumbre. El tipo de lugar donde la tierra olvidó cantar. Abandonaron Bon Ranch antes del anochecer. Leela iba detrás de Elías, con sus brazos alrededor de su cintura y el bulto de tela sujeto entre ellos. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos ahora no era pesado. Fue compartido. Llegaron bajo una luna obstruida por las nubes. El cobertizo del cementerio marcado en el mapa se alzaba como un diente roto contra la pendiente. Una puerta oxidada crujió cerca. Elías se agachó, con los ojos escudriñando las sombras. Dentro de la valla, movimiento. Un hombre dormitando junto a una estufa. Otro ritmo. Cerca del fondo, un corral improvisado de alambre y madera. Dentro, chicas, pequeñas figuras, todavía respirando. Elías se giró hacia Leela y golpeó 2 veces la tierra. Ella asintió, desenrolló el borde del mapa y señaló el plano que había dibujado. 3 flechas. Distracción, señal, escape. Se movió primero, hacia la izquierda, aplastando hojas a propósito. Una cantimplora metálica resonó cerca de la estufa. El hombre que caminaba maldijo y se giró, tal como estaba planeado. Leela avanzó sigilosamente, con los dedos alrededor de una bolsa de tela empapada en aceite de lámpara. Lo había escondido allí 2 noches antes durante su exploración. Debajo del montón de leña, junto al corral, una piedra de pedernal golpeó una vez, luego otra, chispa, humo, llama. El fuego volvió a la vida con alegría hambrienta, lamiendo la madera seca y la codicia. Se oyeron gritos. Elías abordó al guardia más cercano con el rifle desenfundado. Otro salió de entre los árboles, espada en mano. Elías rodó, disparó una vez, fallando pero obligándolo a retirarse. Entonces lo vio, a su padrastro Tegana, de pie junto a una jaula nueva, con el látigo en la mano, sonriendo y ladrando órdenes a las sombras.
Detrás de él lloraba una muchacha, no mayor de 15 años. Leela se congeló y luego se movió. Arrancó un trozo de tela de su chal y garabateó con carbón: «Deténganlo». Y corrió hacia la luz del fuego con la bandera levantada en alto. El guardia más cercano se detuvo. Elías la vio. Su corazón latía con fuerza. Ella gritó. Atravesó el caos, agudo y desafiante. Su disparo resonó. El látigo cayó. Garner tropezó. Leela alcanzó a la niña, cortó sus ataduras con una espada que Elías le había dado y la arrastró hacia el humo. Ellos no hablaron. No lo necesitaban. Y detrás de ellos, Elías mantenía la línea. El amanecer amaneció lento y dorado sobre Tri-Pines. El pueblo aún siente el humo y el polvo de lo que había ocurrido apenas 2 días antes. El viejo granero del molino había desaparecido, quemado hasta quedar solo vigas negras y esqueléticas. Los traficantes atraparon a los compradores dispersos. Tigana encadenado a la espera del juicio. Pero el verdadero cambio fue más silencioso. Resonó en miradas, en asentimientos, en manos suavizadas. Leela caminaba por la ciudad, no como una sombra, sino como alguien que se había ganado su lugar bajo el sol. Ella no habló mucho. Ella no tenía por qué hacerlo. El campanario al que una vez subió, ahora no tenía ninguna bandera. Pero la gente aún miraba hacia arriba al pasar, recordándolo. De regreso en Boone Ranch, los días transcurrieron con un ritmo pacífico. Los pollos picoteaban libremente. La puerta del granero se abrió sin crecer. Las flores crecían en racimos junto al porche. Eran flores silvestres que ella plantaba a mano. Elías había reparado el techo él mismo, lento y cuidadoso. Construyó un columpio para el porche con la última madera de su padre. Cuando crujió, cantó como el recuerdo. Leela ahora enseña a los niños. 3 días a la semana se reunían cerca del arroyo bajo el sauce, sentados con las piernas cruzadas mientras ella les enseñaba letras en el mismo papel de cuaderno donde una vez había escrito. Caballo seguro. Gracias. Ella sonrió más ahora. No a menudo, pero cuando lo hacía, contenía el calor de un fuego que nunca se apaga. Una mañana de primavera, Elías dejó un pañuelo sobre la mesa. Dentro, envuelto como algo sagrado, había un anillo, de plata, sencillo, sin pulir. Lo había fundido con la bala que le salvó la vida. Ningún discurso, ninguna gran propuesta. Lo dejó allí y luego fue a cuidar los caballos. Leela lo encontró, lo sostuvo y luego caminó hacia él junto al corral. Ella no dijo nada, simplemente puso su mano en la de él. Él se inclinó y sus frentes se tocaron. ¿Estará María aquí? Él susurró. En el jardín, bajo tus flores. Ella asintió una vez. Y así lo hicieron. Ningún predicador, ninguna multitud, solo margaritas en frascos de vidrio, vecinos con pan y sopa, y una guitarra tocada lentamente. Cuando llegó el momento, ella misma caminó. Nadie la delató. Esa noche, Elías talló el marco de la puerta de su casa. Allí ella cantaba y yo escuchaba, y cada vez que el viento susurraba en el columpio del porche o los niños reían junto al arroyo, el mundo entero parecía tararear con su voz, incluso cuando ella decidía no usarla. Porque ahora todos sabían que ella nunca estaba verdaderamente en silencio. Ella simplemente estaba esperando que alguien la escuchara. Si esta historia te conmovió, si el silencio de Leela, la fortaleza silenciosa de Elías y su amor nacido en susurros despertaron algo dentro de ti, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Porque por aquí el oeste puede ser salvaje, pero el amor siempre encuentra un camino.